Un arduo camino para aquellos que llamamos locos. Fueron tratados más como animales que como seres humanos. No había esperanza de curación, sino una eterna tortura. Los desangraban, les ponían sanguijuelas, los empapaban con líquidos fríos. Confinarlos no era la solución, ya que sus voces pugnaban por ser oídas. Este tratamiento causa violentas reacciones musculares en todo el cuerpo. Pero surgió una nueva era. ¿La terapia con drogas será finalmente la solución para los enfermos mentales? Locura. A primera vista, la aldea de Geel, en Bélgica, se asemeja a cualquier otra de Europa, pero es singular. Una aldea atípica, habitada por personas atípicas. Fernanda es una de ellas. Como muchos de los lugareños de Geel, Fernanda es enferma mental, y sin embargo, disfruta libremente de la vida como muy pocos en su misma condición pudieron hacerlo en el pasado. Durante más de 600 años, el pueblo de Geel honró un pacto por el cual cuidarían a sus vecinos menos afortunados. El sistema utilizado, denominado cuidado familiar, está simbolizado por una estatua en la plaza del pueblo. Pero si Fernanda hubiera vivido en otra época, su vida y la plaza del pueblo habrían sido diferentes. Durante gran parte de la historia, las enfermedades mentales no existieron. Eran simplemente locura. Se temía a los enfermos y se los perseguía, y el tratamiento no se diferenciaba de la tortura y el asesinato. A lo largo de la historia, los enfermos mentales siempre fueron muy temidos. Claro, durante siglos se creyó que aquellos que se comportaban de manera extraña estaban poseídos por espíritus malignos o por el diablo. Por eso había temor de ellos. Pienso que todavía hoy el común de la gente teme a aquellos con un desorden psiquiátrico, a los que se comportan de manera extraña, porque no comprendemos qué es una enfermedad mental. Puede que no lo comprendamos, pero sabemos de dónde proviene. El cerebro humano es el objeto más complejo que se ha descubierto en el universo. Contiene miles de millones de células o neuronas interconectadas de manera muy compleja. Como cualquier otro órgano del cuerpo, puede enfermarse o funcionar mal. Pero un cerebro enfermo puede afectar nuestros pensamientos y nuestra conducta, aquello que nos define como humanos. Nuestros antepasados, al no conocer el cerebro, atribuían la locura a fuerzas externas, sobrenaturales y oscuras que irrumpían en la mente y enloquecían a la infortunada víctima. La forma más antigua de liberarlas dio lugar al primer procedimiento quirúrgico. La trepanación era común entre las culturas que creían que lo único que necesitaba una mente contaminada era un poco de aire fresco. Los demonios que aullaban dentro de la cabeza eran liberados sencillamente perforando un orificio. Los antiguos romanos acusaban a los cielos de sus problemas mentales. El término lunático proviene del latín luna. Ellos sabían mucho sobre lunáticos, pues casi siempre había uno en el poder. De todos los emperadores romanos dementes, y hubo muchos, Calígula se destacó. Al principio no fue tan grave, nombró senador a su caballo, pero a partir de allí todo fue de mal en peor. ¡Ave César! Durante su reinado, su inclinación a la locura, la crueldad y la megalomanía jamás se vio igualada en la historia. Hoy se sospecha que la esquizofrenia fue responsable de sus comportamientos extremos, y solo su inmunidad divina evitó que corriera la misma suerte que los demás enfermos mentales. Alguien con mayores razones para aducir jerarquía divina curó a los locos en vez de unirse a ellos. Jesús ahuyentó a los demonios por imposición de manos. Lamentablemente, sus seguidores a lo largo de los siglos no fueron tan gentiles. Su filosofía fue la de combatir fuego con fuego. Los demonios de la locura eran ahuyentados a latigazos, puntapiés o con fuego,
todo para el bien del paciente. El fervor religioso alcanzó su clímax entre los años 1500 y 1700, cuando miles de dementes fueron quemados en hogueras acusados de brujos y descarriados. En el siglo XVI, la sangre se derramaba en forma un poco más metódica. En aquel entonces se creía que los fluidos vitales del organismo albergaban las enfermedades. Las sangrías constituían un tratamiento popular, al menos entre los médicos, que hacían sangrar las venas ellos mismos o con la desinteresada ayuda de las sanguijuelas. Cuando no conseguían sanguijuelas o veían que éstas no iban a servir, se usaban sanguijuelas artificiales, las ventosas. A pesar de ser una práctica de más de 2500 años de antigüedad, aún se aplican ventosas en los balnearios de salud en Finlandia. Había otros métodos de purga aún más extraños. Un irlandés diseñó la caja giratoria de O'Halloran en Europa, que luego se llevó a los Estados Unidos. Lo que se hacía era sujetar al individuo a la silla y hacerlo girar. Pertenece a la época en que se creía que la mayoría de las enfermedades, incluyendo las mentales, eran transportadas por la sangre. Haciendo girar a la persona, la fuerza centrífuga impulsaría la sangre impura desde el cerebro a los brazos y los dedos. Y si además vomitaban, era otra forma más de purgar los fluidos dañinos. Pero la máxima expresión de este arte era el sillón tranquilizador, que combinó la perversidad de todos los demás métodos en una sola tortura para los enfermos mentales. Los amarraban por períodos de hasta 6 meses. Los hacían sangrar, les ponían sanguijuelas, los empapaban con líquidos fríos, les colocaban bolsas de hielo en los pies y les echaban líquidos calientes en la cabeza con la sola idea de volverlos a la realidad. Frente a semejante abuso generalizado, no era de sorprender que un santuario para enfermos mentales tuviera tanto éxito. Durante más de 600 años, Gil es un lugar sagrado para los dementes y el hogar de su patrona, Santa Dymphna. La historia es un relato de incesto, asesinato y milagros. En el año 600, la reina de Irlanda yacía en su lecho de muerte. Desconsolado, el rey decidió que su hija Dymphna era la única que podía reemplazarla. Pero ella rechazó las atenciones incestuosas de su padre y huyó a Bélgica. Con los demonios susurrándole al oído, el rey la buscó hasta dar con ella en Gil. Tras sufrir otro rechazo y guiado por el diablo, el rey, ofuscado y demente, decapitó a su hija. Al morir resistiendo las oscuras fuerzas de la demencia de su padre, Dymphna se convirtió en la patrona de la locura y se la suele representar aplastando a demonios. Su iglesia en Gil se volvió un lugar sagrado y pronto surgieron relatos de curas milagrosas. Con la difusión de este relato comenzaron a llegar pacientes buscando ahuyentar sus propios demonios. Al principio se alojaron en la catedral, pero a medida que se acercaba más gente, los sacerdotes solicitaron la ayuda de los pobladores. Y esto creció hasta que todas las familias del pueblo que vivían cerca de la iglesia comenzaron a aceptar enfermos mentales en sus hogares y a cuidarlos. Gozaban de la libertad para vivir como ciudadanos comunes, pero en otras latitudes la libertad no era más que un lejano sueño y la prisión reemplazó a la tortura. Misterios médicos. Soy terapeuta sexual y mi hermana Jennifer es uróloga. Conozcan el equipo. Pacientes pueden retribuir a la comunidad. El taller de bicicletas permite que la mitad de Gil pueda trasladarse. Pero alguna vez, los enfermos mentales tuvieron que soportar una cadena aún más pesada, como nos muestra esta escultura de un antiguo paciente.
A partir del siglo XVII, la creencia en la posesión satánica prácticamente desapareció en la mayoría de los países. En lugar de torturarlos, a los locos se los encerraba y mantenía alejados de la sociedad. El nombre de esa prisión se convirtió en uno de los términos más infames y aberrantes del idioma. El demonio más aterrador es el que se esconde en la mente humana. Manicomio. El horror en su máxima expresión. Este es un asilo para dementes incurables. Manicomio. No tiene nada que perder, salvo la razón. El Museo Imperial de Guerra, en Londres, fue alguna vez el más famoso manicomio e hizo su propia contribución al idioma inglés. Bedlam es ahora una palabra relacionada al caos y a la confusión. Hoy, los cañones de poderosas naves de guerra flanquean la entrada, pero en el pasado lo hacían dos estatuas de mirada desvariada y locura melancólica. Estas figuras torturadas dan nuevamente testimonio de las tétricas condiciones que reinaban allí dentro. Esto está documentado en un cuadro de 1735 de William Hogarth, El progreso de Reich. Muestra escenas que son literalmente de locura. Pacientes sucios y trastornados vagando libremente sin control por los caóticos pabellones donde probablemente pasaban la vida entera. El cuadro muestra otro de los oscuros secretos del manicomio, dos espectadores mirando la escena por pura diversión. Hace 200 años, en el mismo lugar donde hoy las familias visitan el Museo de Guerra como esparcimiento, sus antepasados recorrían los mismos corredores con idéntico motivo. Los manicomios y sus infortunados moradores eran una forma popular de divertimento para los europeos del siglo XVIII. Los manicomios franceses eran igualmente deplorables. En 1790, el médico Philippe Pinel estaba a cargo de Bicêtre, el hospital para enfermos mentales de París. Lo que vio lo horrorizó. Le dije que no puedo recordar. No puedo recordar. Le dije que no recuerdo. No puedo recordar. ¡Se lo dije! Ante el horror de sus colegas, Pinel ordenó desencadenar a los pacientes y reemplazar los calabozos por habitaciones soleadas y acceso a los jardines del hospital. Fue un hito en el tratamiento de los enfermos mentales. La filosofía de Pinel de tratar a los pacientes con consideración en lugar de crueldad produjo una ola de cambios en la psiquiatría. Una investigación hecha en el Bedlam en 1813 reveló, entre otras atrocidades, el destino de James William Norris. Estuvo confinado en el sótano de Bedlam entre 9 y 14 años, en una estructura de hierro especialmente construida que le apresaba el cuerpo del cuello para abajo. El tratamiento de Norris provocó la indignación por las condiciones en los manicomios. Rápidamente, Europa convirtió estas prisiones en confortables hospitales de recuperación. Este cambio también llegó a América, gracias al esfuerzo de una mujer. Probablemente Dorothy Addicks fue una de las líderes de la reforma de su época. Ella se concentró en reformar las instalaciones en Massachusetts y Connecticut, donde logró vaciar las celdas. Ya no se encadenaban los pacientes a las paredes. A partir de 1800 surgió una nueva concepción de hospital para enfermos mentales y prácticamente se abandonó el término manicomio. Estas inmensas moles eran ciudades autosuficientes, con sus propias granjas, pastelerías y hasta plantas de energía. Pero los pacientes aún tenían pocas esperanzas de recuperación y aunque ya no había cadenas, no hicieron más que cambiar unas limitaciones por otras.
En el siglo XIX, cuando surgió la psiquiatría, la gente creía que las enfermedades mentales tenían un fuerte componente biológico en el cerebro, y en realidad no se equivocaron. Pero por aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada, no existía la neurociencia y